Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx y, por supuesto, en todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Esto es Cronómetro 2020. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Un gran saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y, por supuesto, a Estados Unidos. Tenemos un número de WhatsApp, ya saben, para que nos hagan llegar todos sus comentarios y, por supuesto, mensajes, saludos y mensajes de voz. El teléfono es 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante y para ello me acompaña Alejandra González. Hola, Ale, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Rodrigo, Sonia, ¿cómo están? Aquí listos para empezar este gran tema que nos depara. Muy interesante, muy interesante. Se puso bueno el asunto. Don Rodrigo Castillo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Uy, parece que tenemos ahí problemas con Rodrigo. Ahorita seguramente se conecta. Sonia de Siga, ¿cómo te va? Hola David, hola Alejandra, Rodrigo, muchas gracias por invitarme a platicar sobre este tema que está interesantísimo. Yo creo que es una agenda que vamos a tener que seguir platicando demasiado en los próximos meses también. Así es, así es. Rodrigo Castillo, a ver, ya tenemos ahora sí. Mejor parece, solamente. Ya saben, la tecnología luego no nos ayuda. Buenas tardes a todos. No te preocupes. Aquí estamos. Oigan, amigos, y es que fíjense que en este cronómetro 2020 que estamos iniciando en este día, pues resulta que, pues como ustedes saben, pues vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y bueno, pues tras una serie de reuniones con líderes empresariales, obviamente algunos sectores de la población mexicana y sobre todo especialistas en materia laboral, pues la vicepresidenta estadounidense destacó pues que era necesario que se pudiera fortalecer sobre todo los elementos que tienen que ver con la agenda de migración. Y es que, bueno, pues la vicepresidenta señaló que durante su visita a México, pues mantuvo una serie de conversaciones, bueno, pues lo más francas y productivas posibles, sobre todo en este término de lo que es la política de migración entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente el gobierno de Estados Unidos, por lo cual, bueno, pues ella misma avisoró una nueva era en las relaciones sociales. Y es que, bueno, pues aquí Harris había planteado no solamente este dato, sino también se filtró ante la prensa que justo la vicepresidenta había solicitado respeto y que se dejara trabajar a los medios de comunicación, a las ONGs y al Poder Judicial, ¿sí? De una manera en la cual, bueno, pues se fortaleciera la democracia y también, obviamente, tomó en cuenta esta situación a través de una serie de planteamientos que tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin duda, bueno, pues como lo hemos planteado en otras ocasiones, el tema que nos reúne, el tema que obviamente hace que precisamente esta reunión que se tuvo en estos días en torno a la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente López Obrador, bueno, pues dio mucho de qué hablar. Inclusive hubo momentos en que, bueno, pues hubo una situación, vamos a decirlo, pues chusca, jocosa, ¿no? Cuando el presidente confundió el cargo
cuando el presidente obviamente no pronunció bien su nombre, pero bueno, realmente creo que la sustancia es lo importante. Rodrigo Castillo, ¿cómo viste tú esta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México? Muy interesante, David. Como bien dices ahí, el gobierno de Estados Unidos tiene, desde que entró, pero un tema que está generando muchísimo problema es la migración. Vemos que hay un repunte de gente queriendo cruzar la frontera norte de nuestro país. Sí, Biden no quiere, derogó los mecanismos que había implementado, como era lógico, pero el problema es que sigue llegando gente y sigue llegando gente, no tienen una forma muy clara de qué hacer con ellos. Eso le está generando mucha presión al interior del Congreso. Los republicanos se les están yendo a la yugular a Biden con esto, y a los de los representantes demócratas también ocupados. Entonces, pues es obvio que tienen que resolverlo lo más pronto posible. De ahí que le haya encomendado al vicepresidente Kamala Harris que viajara a Guatemala, que es uno de los principales países expulsores, sí, de migrantes hacia la Unión Americana, y bueno, pasar a ver al hermano mayor de Centroamérica, ¿no? A ver qué se están haciendo, qué está haciendo el gobierno mexicano del norte, y ver cómo empezar a poder superar esto, ¿no? Además de temas de seguridad que le interesa también mucho a Estados Unidos, ¿no? Así es, Rodrigo. Sonia de Siga, sin duda, una circunstancia en la cual, bueno, pues, sobre todo después del proceso electoral mexicano, en las elecciones intermedias, que creo que también es muy significativo, el hecho de que la vicepresidenta de Estados Unidos llegara a México bajo estas circunstancias y que, bueno, pues también viniera a plantear la necesidad de fortalecer, obviamente, los vínculos que hay entre México y Estados Unidos. Yo creo que aquí hay algunos puntos que son importantes. Hay que también resaltar, por ejemplo, que Joe Biden, su primera salida hacia el exterior fue apenas también hace unas semanas y se reunió en Gran Bretaña, ¿no? O sea, su primera salida fue para ir a generar lazos en Gran Bretaña, después de que Trump, bueno, tenía muy malas relaciones con los países europeos. Y ahora Harris viene, a su primera salida al extranjero, viene precisamente a Centroamérica. Eso nos habla mucho de la agenda de política exterior que van a estar manejando en Estados Unidos en los próximos años. Por una parte, el gobierno federal está muy interesado por resolver sus alianzas noratlánticas con Europa, pero también uno de los temas clave y uno de los temas cruciales, sin duda, será la migración. Y creo que llama mucho la atención esta agenda política, bueno, el hecho de que la visita, como bien dices, tuviera coincidencia con las elecciones acá en México. Creo que más que otra cosa también lo que señala es que Estados Unidos quiere un acercamiento hacia México porque de alguna forma son temas que tenemos en común y son temas que tenemos pendientes en una agenda desde hace muchos años. El tema migratorio no es algo que haya surgido hace un par de años, ¿no? Eso es algo que llevamos en nuestra relación desde mediados del siglo XX para acá. Entonces, es una problemática que aparte se está agudizando. Y sin duda es uno de los temas que siempre van a estar presentes. Y como bien decía Kamala Harris en su visita a México y a Guatemala, ella decía, el problema de la migración no es algo que nosotros vayamos a solucionar. Ese es un punto importante porque vamos a ver que no va a haber avances durante el gobierno de Joe Biden, ¿no? Pese a que en el proceso electoral él hablaba que en contra de la política de Trump, la política migratoria de Trump, y él decía que iban a hacer grandes cambios, pero esto no será así. O sea, el hecho de que ellos tampoco tengan una agenda muy apretada en materia migratoria, pues nos hace pensar que en realidad no va a haber grandes cambios. Pero también nos decía Kamala Harris, ¿no? Ella decía, el problema de la migración es que es algo estructural, es algo que nosotros no vamos a solucionar si no se solucionan las causas que generan la migración. Entonces, aquí llama mucho la atención cómo ella viene y llama la atención a López Obrador de decir, bueno, para acabar la migración necesito, sí, cooperación bilateral, pero necesito que ustedes reduzcan las desigualdades, mejoren las condiciones de empleo que tienen en México, reduzcan la pobreza y sobre todo
tengan una lucha contra la corrupción. Si bien esta es la bandera de López Obrador de luchar contra la corrupción, pero pues, ¿qué es lo que vino a decir Harris? Que en realidad no se está haciendo mucho, ¿no? O sea, que hay que trabajar realmente para resolver estas problemáticas. Entonces, ella nos dice, nosotros no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana si ustedes, gobiernos de Centroamérica y tú, México, no ponen atención en esto, ¿no? Me llama la atención de entrada este discurso que trae Harris. Así es, Sonia. Oye, y Alejandra, pues inevitablemente el trabajo de relaciones públicas, el trabajo de la Cancillería, bueno, decía por ahí, ¿no? Que si la escuela del Instituto Matías Romero viera o analizara y llevara una revisión de los puntos sobre la presentación del presidente, cómo recibió a la vicepresidenta, cómo se veía pues un poco desaliñado nuestro presidente, que hay por ahí una revisión en redes sociales en términos de que las banderas estaban al revés, que obviamente no se siguieron los protocolos. Esto de alguna forma también tiene un impacto, y no solamente un impacto en México, que bueno, pues en muchos sentidos a lo mejor las personas no, el ciudadano común no se percata, pero es un mensaje muy claro que de pronto pueden tener las mismas autoridades estadounidenses, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, pues el nivel del cual se está tratando, bueno, pues esta relación. Somos uno de los socios más importantes de Estados Unidos en este sentido, y bueno, pues se habló desde el traje del presidente, que si estaba sucio, que yo no creo que el pantalón estuviera sucio, ya después revisando obviamente todas las imágenes, era parte del reflejo que tenían en el piso, pero es parte de todo estos elementos que a lo mejor se pueden manejar de una manera muy superficial, pero que dicen por ahí que el fondo es forma. Entonces, ¿tú cómo percibiste este asunto, Alejandra? Así es, David, así como lo mencionas, considero que no solamente es vestir bien, nada más para recibir a una de las personas más importantes del mundo, sino también que aparte somos países vecinos. No estamos recibiendo a cualquier persona en nuestro país, y desde mi punto de vista, el presidente se comportó como un líder de un país sin importancia, como el presidente de cualquier país, menos el que tiene las mejores una de las economías más importantes del mundo. Ahora, regresando al tema del pantalón, si es un reflejo o no es un reflejo, he visto infinidad de descripciones de acuerdo a las fotografías que se han salido del encuentro en el Palacio Nacional. Es también que, bueno, se desglosa del pantalón sucio, se desglosa que el traje estaba gastado, que los zapatos no estaban boleados. En fin, desde mi punto de vista y sin pasar a mayores, la verdad, para mí el presidente no estuvo preparado para la visita. Yo entiendo que a lo mejor, sí, como menciona Sonia, hay algo ahí con que la vicepresidenta Kamala Harris haya venido justamente después de las elecciones. No sabemos si el presidente estaba o no preparado, también porque hay videos donde dicen, de donde aparece el presidente saludando a Kamala Harris, donde la menciona en un diferente cargo como presidenta Kabala, no Kamala, Kabala. Que después hizo chiste, y él mismo dijo que pues ya la oposición estaba diciendo que ya estaba ruquito y demás. Hizo un chiste del propio error. Claro, pero igual hay que también ponernos en el lugar de Kamala Harris como un funcionario de alto rango. Lo puede tomar como una falta de respeto hacia Estados Unidos o hacia su propia persona. Porque eso también, como te estoy mencionando, puede estar, representa y refleja que no estuvo preparado para este tipo de entrevistas y que sabía que iba a venir. Ahora, lo último que quiero mencionar, y es algo que me estabas diciendo hace rato acerca de las relaciones públicas, si hay alguien que le diga algo, no sabemos si es plan con maña del presidente el no querer vestir bien o el no querer estar bien para no dar de qué hablar a los medios neoliberales, como le llama, o simplemente no escucha a sus asesores, o de plano nadie de ellos o nadie de las personas a su alrededor se atreve a decirle esto está mal, esto está bien, así no lo hagas, así no. Y es que fíjate que en ese sentido los protocolos históricamente, Sonia, Rodrigo, Alejandra, bueno, pues siempre han sido muy marcados y siempre se habían caracterizado, por lo menos, los últimos, híjole, yo diría 70 años, si no es que me permito ir un poquito más para atrás,
de una manera como muy rigurosa, ¿no? Había obviamente una transformación importante. El servicio exterior mexicano se había caracterizado siempre por tratar de apegarse a los protocolos. Sin embargo, bueno, pues es parte también, yo creo que de la personalidad que se señala justo en esta visita y sobre todo en términos de lo que plantea el mismo presidente López Obrador bajo su propia proyección. Pero a mí me gustaría que pudiéramos analizar un poquito también las imágenes que obviamente se filtraron de la reunión que tuvieron de manera bilateral. Llama la atención dos cosas. Uno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibe a Kamala Harris, obviamente comete, entre comillas, este error, y ya que la recibe, Kamala Harris intenta pues tener algún pequeño diálogo con él y simplemente el presidente le invita a pasar, ¿no? Firman este protocolo, este acuerdo como de acercamiento, de amistad, y de inmediato se van a la reunión, ¿no? El presidente, entre comillas, sale de protocolo, le muestra obviamente los murales de Diego Rivera, etcétera, etcétera, pero me llama mucho la atención qué es y cómo se retrata lo que se percibe en esta mesa, ¿no? Unos funcionarios, obviamente que hay que hablar aquí de un detalle que es muy interesante, sobre todo en términos de que el presidente López Obrador no utiliza el cubrebocas, la vicepresidenta sí lo realiza, y dentro de la misma reunión, nuevamente es el presidente López Obrador quien no está utilizando este cubrebocas, y hay una serie de, vamos a llamarla, esta comunicación no verbal, donde Kamala Harris pareciera ser que hay un punto donde está tratando de explicarle al presidente López Obrador que no necesariamente las propuestas que está generando el gobierno mexicano se pueden llevar a cabo. ¿Qué sensación les queda, Rodrigo, Sonia, Alejandra, al respecto de esta imagen que vimos nosotros en video, en la televisión, al respecto de esta pequeña reunión bilateral? Yo creo, David, velozmente voy a comentar que el uso de cubrebocas creo que es algo que hemos demandado todos los mexicanos, inclusive no nada más en México, sino a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Es simplemente una muestra no solamente de protección por la pandemia, por el COVID, todo lo que hemos vivido, sino también es una muestra de respeto con la otra persona que tenemos enfrente, con la otra persona con la que estamos dialogando. Y eso para mí definitivamente es una falta de respeto, porque no ha acabado la pandemia, no hemos acabado de tener los problemas, de tener muertos, de tener contagiados. Entonces, para mí es una falta de respeto. Y bueno, y volviendo al tema de las fotografías que mencionas, me causa mucha gracia porque obviamente los memes no han dejado de surgir acerca de eso. Y como dices, es como hay una especie de diálogo corporal de regaño, por así decirlo, si es como una palabra banal para que se pudiera entender, una acción de así no son las cosas, así no se deben de hacer, así no se van a hacer, o simplemente estás haciendo muy malas cosas. Yo creo que no nada más nosotros, sino más de uno en todo el país queremos saber cuál fue realmente la conversación que se tuvo, porque igual así como la vicepresidenta Kamala Harris habló del tema de migración y de que pidiera el apoyo a la ONG, bueno, el apoyo al gobierno para poder trabajar bien con la prensa, con el poder judicial y la corrupción y la impunidad, pues también Marcelo Ebrard había después, unas horas después, había comentado que la vicepresidenta nunca mencionó nada al respecto. Entonces, hay ahora un tema que a quién le creemos, si a la vicepresidenta o a Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores que estuvo ahí presente. Sonia de Siga. Sí, claro, porque también llama muchísimo la atención, David, que Kamala Harris estuvo primero en Guatemala y al finalizar su reunión tuvo una conferencia de prensa con todos los medios en donde estaba el presidente y estaba Kamala Harris, ¿no? En México no sucedió lo mismo. En México la conferencia de prensa fue solamente de Kamala Harris, ¿no? O sea, que como si el presidente hubiera estado evitando que justamente los medios de comunicación internacionales
no hicieran ciertas preguntas o para no contestar ciertas preguntas que pudieran venir de los medios de información. Y bueno, también me llama muchísimo la atención como más o menos el tipo de trato que se está dando, ¿no? ¿Qué es lo que está dando a entender el gobierno de México? Que por una parte necesitamos de Estados Unidos y necesitamos la cooperación, pero por otra parte el trato es diferente, ¿no? Es como muy seco, no es el trato que se le da a un país. Ahí parece que tenemos un problema ahí con la conectividad de Sonia. Rodrigo Castillo, ahí ya nos escuchas tú. Fría, ¿no? ¿Por qué? Te nos fuiste un momento, Sonia. Si podrías retomar la idea, en esta idea que tú planteas en relación a que parece que hay un trato distinto, hay un trato seco, hay un trato frío para con Estados Unidos. Y es curioso, y esto nada más lo conecto para ayudarte a que puedas concluir, le pasemos la palabra a Rodrigo, porque vaya, ¿dónde quedó aquellas acusaciones del presidente López Obrador diciendo que obviamente el Departamento de Estado estaba interviniendo en México, estaba entregándole dinero precisamente a los medios de comunicación, estaba entregándole recursos a las ONGs que estaban obviamente en contra del presidente y en contra de esta transformación? Entonces, simplemente ahí se nota la diferenciación, Sonia del Siga. Parece que tenemos otra vez problema con ello. Rodrigo Castillo, regresamos con Sonia. Sí, mira, yo creo que las imágenes, los símbolos que utilizó, que pretendió utilizar el presidente López Obrador, sí hablan de que pese a que tenemos que privilegiar la relación con Estados Unidos, sabemos que es asimétrica, sabemos muchas cosas, sabemos que no tiene buena química personal el presidente con Joe Biden. Entonces, pero necesita de la relación, necesita de las vacunas, necesita del apoyo en materia de seguridad, aunque no lo quieran reconocer. Y se esfuerza, parece que se esfuerza por tratar de demostrar que no le es tan necesaria, tan importante. Diríamoslo coloquialmente, quiere demostrar que le baja 2 rayitas a la importancia que debe tener la relación. Yo así entiendo lo de los zapatos mal boleados, lo de cambiarle el nombre, lo de la situación del cubrebocas va más allá de eso, ¿no? Es una falta de respeto para la gente que estaba en la reunión, ¿no? Entonces, pareciera que quiere bajarle, insisto, el nivel, decir, de manera artificial, decir, no nos importa tanto, hay que hacerlo, pero no es tan importante para mí. Hay que recordar lo que él dice siempre, la mejor política exterior es la política interna. Él estaba muy metido en la elección, obviamente, estaba contento por las gubernaturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo que se inserta un poco en esto. Bueno, no le hago mucho caso, no sigo los protocolos porque no me interesan, no los entiendo, ¿sí? Y demuestra que aquí el que manda soy yo, que esas cosas se mueven a mi ritmo y como yo quiero. Incluso me atrevería a decir que eso también es un mensaje para la base electoral de López Obrador, la gente que le gusta este tipo de cosas, ¿sí? Pues caramba, un presidente mexicano pone en su lugar los representantes norteamericanos, etcétera, ¿sí? Yo creo que va por ahí, David. Oye, me recuerda muchísimo 2 momentos en los cuales los presidentes mexicanos han de alguna forma tenido este tipo de comportamientos con algunos presidentes de Estados Unidos. Viene a mi mente precisamente la anécdota, ¿no? Del presidente López Mateos con John F. Kennedy, en el cual, bueno, pues los 2 fumadores, en el momento en que el presidente Kennedy estaba tratando de negociar por ahí alguna parte fronteriza de lo que era el chamizal famoso, el presidente López Mateos, como en un acto de caballerosidad, pero también para decirle, mire con quién estamos hablando, le enciende el puro, el cigarro, pero lo baja mucho más, haciendo que el presidente norteamericano tenga que flexionarse mucho más para poder encender su tabaco. Y por el otro lado también, recordemos la época de José López Portillo, precisamente con el presidente Carter, si no mal recuerdo,
en el cual, bueno, pues también López Portillo se portó de una forma vamos a llamarle, fuera de lo normal, fuera de la cordialidad, y esto después tuvo consecuencias, porque cuando se fue Carter, llegó el presidente Ronald Reagan, y dicen por ahí las anécdotas, ¿no? Que le regaló un rifle a José López Portillo, pero con una mira, como dándole a entender que, bueno, pues lo tenía obviamente ubicado a la perfección. En este mismo sentido, vale la pena también señalar, aparte de esta cuestión en el ámbito de la migración, otro punto que yo creo que vale mucho la pena, que es el asunto de la seguridad y sobre todo donde se centró buena parte del discurso de Kamala Harris, que es precisamente el asunto del fentanilo, que está entrando a través de los puertos mexicanos, específicamente los puertos que vienen del Pacífico, y donde este tipo de sustancia está ingresando hacia Estados Unidos, entra a México primero y después de ahí empieza a llegar hacia Estados Unidos, sobre todo porque aquí tenemos un problema que creo que es muy grave y es difícil, sobre todo en términos de salud pública, Rodrigo Castillo, y que es precisamente como precursor de lo que son estas drogas que son sintéticas y que pueden causar muchos problemas. ¿Cómo lo ves, Rodrigo Castillo? Es correcto, David. El gobierno norteamericano está muy preocupado por las drogas sintéticas que consume en buena medida la juventud norteamericana. Ya es un problema de salud pública. Ha habido muchísimas muertes en el último cuatrienio, ¿sí? Y efectivamente, los precursores químicos llegan de los mercados orientales, llegan a través del Pacífico a los puertos mexicanos y de ahí los pasan los cárteles del crimen organizado a Estados Unidos, ¿sí? El precursor o ya el producto terminado. Entonces, sí tienen es un foco rojo para la administración Biden. Yo creo que Washington quisiera que el gobierno mexicano apretara en ese sentido. ¿Sí? No están a gusto con esta política de abrazos no balazos, ¿sí? No están a gusto con el control que tiene el crimen organizado en la ruta hacia el norte, ¿sí? Donde el Estado mexicano no pinta siquiera, ¿sí? Y se vio muy claro en las elecciones, ¿no? En estados como Sinaloa, en Sonora, Jalisco, Michoacán, ¿sí? El crimen organizado puso y quitó y amedrentó candidatos y etcétera, etcétera. Hizo valer su poder, ¿sí? Entonces están preocupados y en buena medida la visita de Kamala Harris fue para hablar sobre esto, ¿sí? Para ver si hay mayor compromiso de parte del gobierno mexicano para empezar a perseguir esto. Así es, así es. Amigos, amigas, el día de hoy, bueno, pues estamos hablando sobre esta visita que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, no solamente a México, a Guatemala, porque creo que también aquí hay que plantear, Sonia, Alejandra, Rodrigo, precisamente, bueno, pues esta revisión que se hace sobre todo en términos de seguridad nacional que tiene Estados Unidos, cuando plantea, ¿no? Esta migración que viene hoy de Centroamérica, que cruza por México y llega hacia Estados Unidos. Dos, el asunto del fentanilo, del cual, bueno, quiero que podamos seguir tal vez abordando, regresando del corte, pero también yo creo que aquí tiene que ver mucho esta relación en la cual en Estados Unidos y México, a pesar del TEMEC, a pesar de obviamente este tipo de coordinación que hay operativa para ver cómo se va fortaleciendo el asunto del TEMEC, bueno, pues también tiene que ver con las declaraciones del presidente López Obrador en torno a esta serie de recursos que finalmente el gobierno de Estados Unidos a través de la oficina y el Departamento de Estado le dijo al presidente prácticamente vamos a seguir entregando recursos a ONGs porque de esto depende la estabilidad y sobre todo el fortalecimiento institucional. Amigos y amigas, estamos en este cronómetro 2020, estamos con Alejandra González, Rodrigo Castillo y Sonia de Siga. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arévalo.
Noticias con sentido humano. Oigan, bueno, pues pareciera ser entonces que el presidente mexicano estuvo señalando este intervencionismo directo de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Estado, la cantidad de recursos que se estaban entregando precisamente a estos organismos civiles, estas ONGs. Recursos que se estaban entregando obviamente a través de los medios de comunicación, y esto, bueno, pues no necesariamente fue muy agradable, Sonia de Siga, para el presidente López Obrador, porque finalmente le contestaron y no le hizo mucha gracia. Así es, una de las cosas que le decía Kamala Harris al estar aquí es que tenía que garantizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que finalmente es parte de la democracia, ¿no? Si nosotros entendemos la democracia como la conciben en Estados Unidos, pues sin duda la participación de la sociedad civil es fundamental. Entonces, queriendo que no, ella también le dijo a López Obrador que no se metiera y que no se involucrara mucho con el trabajo de las ONGs y que al contrario, que eso tenía que seguir, él tenía que seguir fortaleciendo, así como también la libertad de expresión. Y aquí a mí me llama la atención porque no es que en México no exista libertad de expresión, yo creo que hoy más que nunca tenemos libertad de expresión, pero yo creo que algo a lo que ella hacía referencia es justamente todos estos atropellos que tiene nuestro presidente hacia decir que ciertos medios de comunicación están difamando su acción o que están en contra de él o que todo es muy personal, ¿no? Lo que decía Kamala Harris y lo que dice todo el mundo, ¿no? Para tener democracia, ¿qué necesitas? Participación de la sociedad civil y medios de comunicación. Si no tienes esto, no estás viviendo la democracia plenamente. Ojo, no digo que acá no exista la democracia, sino que para ojos de Estados Unidos, esos son dos factores fundamentales que se tienen que tomar en cuenta y que el gobierno mexicano tiene que prestar atención. Y yo creo que a este regaño de Kamala Harris, bueno, regaño por llamarlo así, pues yo creo que López Obrador le va a tener que poner mucha atención si no quiere tener una relación más tensa en los próximos 3 años. O sea, de eso depende, y de que él se porte bien, depende que tengan una buena relación y una relación muy cordial en los próximos 3 años, que yo creo que va a ser fundamental para poder sacar algunos proyectos, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en que se lleve bien y que se pueda aprovechar bien el TEMEC, porque si no tienes una buena relación con Estados Unidos, no va a surtir buen efecto el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, y sobre todo ahora tomando en consideración que una de las cuestiones clave para el tratado es sobre todo hacer modificaciones a las condiciones laborales en México, que eso es algo que también vino a ver Kamala Harris para también ver qué es lo que va a pasar en materia laboral, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo bien el tratado. Entonces yo creo que estas pequeñas advertencias o estas pequeñas luces sí tienen que ser tomadas en cuenta por parte del gobierno mexicano para mejorar la cordialidad con Estados Unidos. Yo estoy muy de acuerdo con Sonia, la verdad es que sí considero que no es tanto que sea la privatización o prohibir la libertad de expresión, simplemente hoy en día con todos los medios de comunicación disponibles en redes sociales, en internet, sitios web, ya no hay tanto filtro para poder publicar una noticia o alguna verdad o lo que realmente está pasando día con día respecto al gobierno con sus relaciones exteriores y entre los mandatarios. Algo que sí quisiera mencionar, David, si me permites, me acabo de leer una noticia que dice que el portavoz Harry Simon Tender, que se refiere a Kamala Harris, dice que en la entrevista que tuvo con la agencia EFE, Kamala Harris, cuando respondió la pregunta de sociedad civil y las ONG, no se refería a México en su totalidad, se refería más enfocado al tema de Guatemala. Sin embargo, no deja de tocar su inquietud en la corrupción y la impunidad que sí se desarrolla dentro de nuestro país. El tema de las ONG era más hacia Guatemala y el tema de la corrupción y la impunidad, que como dice Sonia, es referente a México, pero pues ahí pues habrá que tener un poco de más cuidado con lo que se maneja de información. Oye, pero como dice por ahí el viejo dicho, no, te digo Juan, para que entiendas Pancho. Entonces, yo creo que tenía mucha relación
ver con todo lo que decía Obrador de que las ONGs estaban financiando ciertos partidos políticos en México. Entonces, siento que ahí Kamala Harris dijo, a ver, no, aguas. O sea, es bien sabido que Estados Unidos se maneja así, digamos que su soft power viene por parte de las ONGs, o sea, ese es indudable, ¿no? Pero yo creo que sí fue una llamada de atención de aguas, no lo digas en voz alta, o sea, todo el mundo lo sabemos, pero no lo menciones. En términos laborales, Rodrigo Castillo, también yo creo que hay una forma de presión en esta visita, sobre todo tomando en cuenta que se sigue discutiendo en el TEMEC, Rodrigo, las posibilidades que tiene precisamente tanto Estados Unidos como Canadá de presionar a México, pues también para que pueda empezar a fortalecer todo este sistema en términos de salarios en el ámbito laboral. Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, pues es lo que siempre se han quejado los industriales en Estados Unidos, obviamente las mismas maquiladoras, dicen, bueno, pues nosotros aquí también aportamos una cantidad importante de recursos, aportamos o pagamos impuestos, etcétera, etcétera, y pues las empresas se van a México, ¿por qué? Pues porque allá está pagando prácticamente una cuarta parte de lo que se da o lo que se paga en México. Entonces, bajo este sentido, Rodrigo, ¿cómo ves tú esta presión que se pudo haber de alguna forma vivido en esta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México? Coincido contigo, o sea, es obvio que Kamala Harris en las reuniones que tuvo con representantes sindicales y con empresarias, puras mujeres empresarias, que eso es importante también señalarlo, ¿sí? Está mandando un mensaje muy claro. Desde Washington estamos interesados porque, uno, se respetan las reglas de libre comercio, ¿sí? Que ya no haya cambios a los contratos, que no haya cosas ahí ocultas de que hoy firmo una cosa y mañana se le ocurre a los mexicanos cambiar las reglas del juego. Eso no va, ¿sí? Estamos interesados desde Estados Unidos de que haya mayor inversión, pero vamos poniendo la cancha más pareja, ¿sí? Esa es la razón de ser, o una de las razones de ser de la cuestión sindical. Efectivamente, los sindicatos en Estados Unidos se quejan de que en México se paga una cuarta parte o menos, ¿sí? Por el mismo trabajo. Y eso fue parte del discurso también de Trump, ¿sí? Y pegó muy bien, ¿sí? Es una competencia desleal. Entonces, ¿cómo presionamos? Bueno, vayan subiendo las condiciones, que haya libertad sindical, ¿para que empiecen a pagar lo justo o lo que debe ser justo desde Washington, ¿sí? Y emparejamos todo. Si no lo hacen así, si se hacen aparentan estar haciendo algo y no lo resuelven, vamos a torcerles el brazo, ¿sí? Creo que es lo típico, lo que pasa más o menos en cada gestión, ¿no? Así es, Rodrigo Castillo. Alejandra González, vamos cerrando. Oye, ¿tú crees que de alguna manera el presidente López Obrador vaya cambiando sus protocolos, vaya teniendo una mejor proyección? Hay una diferencia que yo creo que está muy marcada, sobre todo cuando recibe a presidentes de Latinoamérica o de Centroamérica, que lo que vimos con Estados Unidos, y eso es muy significativo. Sí, claro, David, desde luego, y además, algo que quiero marcar, que es muy posible también que suceda, y justamente como lo comenta, cuando ha recibido a otros mandatarios aquí en México, el señor está perfectamente vestido, no hay ningún problema, no hay ningún error que pudiera decirle o que se le pudiera decir en su momento. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que pues creo que todavía hoy en día el tema del machismo está muy presente. Mira que una mujer, digamos, en tu mejor, superior a ti en cuanto a puesto, te venga a decir cómo tienen que hacerse las cosas, creo que a nadie le gusta y es algo que está muy comentado, se ha comentado demasiado y se ha viralizado también. Y bueno, para finalizar también, yo espero de verdad que mejore sus posturas y mejore también por cuanto con Kamala Harris, siento que también va a estar viniendo en los próximos meses. Y bueno, también el tema del cubrebocas y con el tema de la pandemia debe de mejorarlo porque nos vamos. Quieras que no, hay muchísimas personas que lo siguen aquí en México y lo siguen. Y si él dice, el presidente no lo usa, pues yo para qué lo voy a usar. Así es. Sonia, de siga 20 segundos, ya nos vamos. Para concluir, nada más, algo que me hubiera gustado mucho ver en esta agenda, sobre todo tiene que ver con la cooperación bilateral en materia de seguridad y seguridad en la frontera y sobre todo
ver un poco más qué va a pasar con esta cuestión de derechos laborales y el Tratado de Libre Comercio. Creo que ahora nos centramos más en migración y la agenda pues es más profunda, ¿no? Así es. Amigos, amigas, bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco a Alejandra González, Sonia de Siga, Rodrigo Castillo, al haber estado con nosotros. Se despide de ustedes, David Mendoza. Gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Cronómetro 2020.